¿Estaremos listos? Informática, ¿estamos listos ya la conexión? ¿En inglés? ¿Estamos? Ya, perfecto. Muy buenos días. Les pedimos ponerse de pie para dar inicio a esta sesión. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Bueno, vamos a tener una sesión bastante ajustada en tiempos, así que le voy a pedir a las expositoras y expositores que podamos ser lo más sintéticos y precisos con sus exposiciones. A quienes hemos invitado, tenemos 3 proyectos en tabla. Vamos a continuar con la tramitación, ¿cierto?, del proyecto de ley de reutilización de aguas residuales tratadas provenientes de emisarios submarinos, que es un proyecto que estamos avanzando. Para eso tenemos algunos invitados. Luego vamos a continuar con el proyecto de ley en trámite constitucional, ¿cierto?, que tiene que ver con el fortalecimiento del régimen jurídico aplicable a los servicios sanitarios rurales. Y en tercer lugar, a propósito de la solicitud que se hizo y la urgencia suma que se le puso a este proyecto de ley, vamos a ver el tema de la consideración, ¿cierto?, de prórroga del plazo para la regularización e inscripción de derechos de aprovechamiento de agua. Hemos invitado a las autoras también de este proyecto. De hecho, está presente, les aprovecho de saludar a la diputada señora Carolina Tello, que es una de las autoras. Y también está presente el Ministerio de Obras Públicas, que es quien, me imagino, ha puesto la urgencia, digamos, a esta iniciativa. Entonces vamos a, en orden de cómo hemos mencionado los puntos, vamos a dar inicio a las exposiciones. Y el secretario me dice que tiene una cuenta que entregar, así que, secretario, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Se ha recibido una comunicación del alcalde de Puerto Varas, señor Tomás Gárate, en respuesta a un oficio de esta comisión con información acerca de la situación actual de la APR Santa Bárbara de la comuna a su cargo. Además, ha llegado una comunicación de la Superintendencia del Medio Ambiente en respuesta a otro oficio de esta comisión con información sobre denuncias relacionadas con el APR La Victoria Independencia y Santa Rosa, comuna de Limache, región de Valparaíso. Los antecedentes pertinentes ya se remitieron a sus correos electrónicos. Finalmente, el ministro de Obras Públicas, señor Luis de Grange, se excusó a asistir a esta sesión por razones de agenda derivadas de contingencias institucionales impostergables. Informa que concurrirá en su representación su asesor en asuntos correspondientes a la Dirección General de Aguas, señor Hipólito Sañartu, además de don Diego Pérez de Arce, que es el asesor legislativo. Eso, señora presidenta, la cuenta. Gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabra sobre la cuenta, así que vamos a dar inicio de manera inmediata. Tenemos presente para el primer punto de la tabla, entonces, al gerente general de ESVAL, el señor José Luis Murillo, a quien le damos la bienvenida, quien está acompañado del gerente legal, el señor Pedro Pablo Vallivian, y también del director de Asuntos Corporativos y Experiencia de Cliente, el señor Walter Droguet. Les damos la bienvenida y les ofrecemos la palabra. Les pedimos, por el tema del tiempo, que podamos acotar la presentación no más allá de como máximo 10 minutos, ojalá menos, para que también tengamos algún espacio de preguntas. Ofrezco la palabra, don José Luis, y muy bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias a todos por la invitación. Lo voy a hacer relativamente rápido, cualquier cosa la discutimos después, lo que crean ustedes que tiene más importancia. Lo primero es enmarcar la importancia de por qué el reuso, yo creo que todos ustedes lo saben, y agradecer también a todos los que están proponiendo alternativas y discusión al respecto del tema, porque es un tema muy material, tanto la desalación como el reuso es una necesidad. ¿Por qué? Porque llevamos más de 15 años de sequía estructural, porque las fuentes tradicionales obviamente se agotan, el consumo humano está y estará en peligro y además muchos otros consumos, y nuestra obligación es diversificar las fuentes de agua para que esa escasez no nos lleve a lugares donde no queremos. En cuanto a la escasez, creo que es importante hablar de que los temas de sequía están fundamentalmente analizados desde el punto de vista del balance de la cuenca. Es decir, que tener mucha agua no quiere decir que estemos en una buena situación si los gastos que tenemos de agua son muchos. Hay que combinar
la oferta disponible de agua y la demanda de agua para que eso sea una realidad. Por tanto, lo que tenemos que hacer para que ese balance sea lo más positivo posible es aumentar lo máximo la oferta, tener cuantas más fuentes mejor y moderar la demanda. Dentro de esa demanda es evidente que tenemos que hacer un cambio cultural en cuanto a que Chile es un país crecientemente desértico y tenemos que buscar la eficiencia de todas las fuentes, especialmente, lógicamente, la agricultura, la industria, la minería y, por supuesto, el consumo humano. Pero dentro de las fuentes que podemos encontrar, las llamadas fuentes no convencionales, como la desalación y el reuso, son aquellas que nos pueden ayudar a tener una mayor oferta de la fuente convencional que viene en decremento, que son fundamentalmente las aguas superficiales y las aguas subterráneas. Decirles que dentro de esas fuentes no convencionales el reuso del agua es un punto fundamental en el que yo creo que todos estamos perfectamente de acuerdo, pero es importante entender hasta dónde llega este recurso y de qué estamos hablando. En Chile, afortunadamente, dentro de las áreas urbanas se recolecta y trata el 100% de las aguas, por tanto tenemos una fuente disponible. Esas fuentes ya en el 75% del volumen del agua ya se dispone en cauces superficiales o en otros lugares y por tanto son reutilizadas de manera indirecta, pero reutilizadas, y tenemos una fuente que hoy no está reutilizada y que es clara, que son los emisarios submarinos, que aproximadamente tienen el 22-25% del agua servida que se produce dentro de las ciudades. Es importante poner en perspectiva qué volumen es eso sobre el total, porque si el consumo del agua potable es aproximadamente el 6,3%, según los escenarios hídricos 2030, tenemos que tener en cuenta que de lo que se consume hay parte que va a riego, a otros usos y por tanto no llega a la red de recolección. El 80% de lo que se consume llega a la red de recolección. Y si tenemos en cuenta entonces que del 6,3 llega, a la red de recolección el 80% y el 22% es lo que queda pendiente de reutilizarse o que estaría disponible en los emisarios, la cantidad de agua que tenemos en los emisarios supone el 1% de esa torta general. Entonces, yo creo que es algo muy relevante, creo que es algo que tenemos que aprovechar, es una fuente muy importante y normalmente accesible y segura, pero tiene el tamaño que tiene. Es decir, que el reuso del agua de los emisarios es una gota más dentro de todas las acciones que tenemos que hacer para conseguir que la escasez hídrica no sea un problema. Creemos que es especialmente importante tener una visión global de todas las soluciones que pensemos desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero no de la sostenibilidad solamente social o medioambiental, que son las que se ponen más encima de la mesa, sino también económica. En este sentido, la sostenibilidad medioambiental, el reuso tiene varias características que son muy relevantes. Lo primero es que tenemos agua disponible en los emisarios. Yo creo que es importante entender que no tenemos un problema medioambiental por el hecho de tener emisarios, pero siempre es una solución mucho más recomendable retomar ese agua que está ahí disponible, tratarla y llevarla a los lugares. Esas aguas servidas son un recurso disponible, seguro y que se tiene de manera permanente y existe la capacidad técnica para llevar la calidad de esas aguas servidas a cualquier calidad que necesitemos. Y cuando digo cualquier calidad, quiero decir que es perfectamente regenerable y que, por tanto, limitar la regeneración potencial del agua, que ya se está haciendo en muchas ciudades que tienen problemas serios, no digo ciudades en Chile, sino ciudades en Singapur, por ejemplo, donde ese agua servida, tratada, directamente se puede utilizar para uso como agua potable. Entonces, creo que limitar esos usos no es algo que deberíamos hacer porque la tecnología existe para llevar ese tratamiento al nivel que queramos. Por tanto, tenemos un recurso disponible, tenemos la capacidad técnica y el reuso de ese agua, desde luego, es absolutamente deseable y puede llegar incluso hasta el consumo humano. Desde el punto de vista de la sostenibilidad social, como está definido en el Código de Aguas, la priorización del consumo humano, la posibilidad de regenerar el agua y la priorización de otros usos aparte del consumo humano nos lleva a pensar que todas las fuentes que tenemos y que están dentro de una cuenca también tienen que tener una priorización adecuada y desde el punto de vista social también tenemos que tomar como sociedad cuáles de esos consumos es posible que no tengan acceso o que no tengan capacidad de pago y
qué subvenciones o qué ayudas pueden tener esas personas o esos usos para que puedan acceder al agua si es que no pueden acceder con sus propios medios. Por tanto, aumento de las fuentes, priorización de usos y la sensibilidad social de apoyar a aquellas personas que no tienen acceso por las circunstancias que sean. Y el elefante sobre la mesa, que no se suele tocar, que es la sostenibilidad económica de los sistemas. Cualquier proyecto que se quiera desarrollar y que queremos que sea sostenible y que efectivamente se desarrolle adecuadamente, necesita una sostenibilidad económica. Hemos hablado de la medioambiental y la social, en la que todos estamos de acuerdo, pero es difícil encontrar conversaciones reales y conscientes de cómo la sostenibilidad económica juega un papel muy relevante aquí. Deben generarse los incentivos para que estos proyectos se desarrollen y, por tanto, tenemos que fomentar que haya una regulación que haga transparentes las condiciones y que esas condiciones se mantengan en el largo plazo. Por tanto, se requiere un marco regulatorio. Nosotros consideramos que no hace falta una ley específicamente, que se puede hacer todo reglamentariamente desde el momento actual, pero se debe ofrecer esa seguridad y sobre todo una coherencia jurídica también, porque hay varios sectores implicados y tenemos que hacer compatible la seguridad jurídica de contratos que por su naturaleza pueden ser a 25, 30 o 50 años con una regulación, por ejemplo, sanitaria, que tiene una estructura tarifaria que se revisa cada 5 años y, por tanto, puede haber inconsistencias entre unas regulaciones y otras. Pero yo creo que lo más importante es que todos sabemos que hay oportunidades que, si están gestionadas adecuadamente, hay un mercado, hay expertos en el desarrollo de la técnica y hay actores dispuestos a desarrollar lo que técnicamente se requiere y con transparencia y seguridad jurídica y de flujos futuros hay inversores dispuestos a hacer las inversiones de gran magnitud que se requieren para este tipo de proyectos y después podemos pensar cómo hacemos que estos proyectos den acceso a personas o entidades que efectivamente no pueden acceder al agua. Decirles, tratando de ser concreto, todo esto ha sido bastante genérico, pero era por enmarcar lo que significa el reuso y el tamaño que tiene. Y les he hecho un cuadro que a lo mejor parece un poco espeso, pero que creo que puede arrojar cierta luz sobre lo que es nuestra percepción de cómo se debe realizar el reuso. En la parte de la izquierda tendríamos lo que es el sector regulado, lo que hoy está dentro del ámbito de las sanitarias, que llega desde la producción, distribución, recolección, tratamiento y disposición, es decir, todas las concesiones asociadas al sector sanitario. Nosotros consideramos que no es necesario hacer una concesión adicional, porque la disposición ya está considerada y tenemos que ver si la hace la sanitaria, si la puede delegar en un ente posterior o cuál es la figura que realizamos, pero no consideramos que sea necesario una concesión adicional. Y como ven, tenemos agua en la parte de la izquierda, en el sector regulado, en diversos estados de calidad. Podemos encontrar agua en la red de recolección, podemos encontrar agua en las plantas de tratamiento, podemos encontrar agua que ya ha sido tratada con distintos grados en lagunas aireadas, en plantas de lodos activados o en emisarios submarinos, que es el último punto que tendríamos, el agua directamente en los emisarios submarinos. Ese agua está disponible en distintos puntos y creemos que lo que deberíamos pensar es cómo ponemos de manifiesto cuáles son las aguas disponibles que tienen las sanitarias en los distintos lugares y cuál es el precio al que se deberían hacer y al que se deberían vender a un tercero. Y ese tercero o ese precio debe ser transparente, debe ser claro y debe ser probablemente puesto encima de la mesa de manera que varios actores puedan licitar y pujar por ese precio para tener ese agua. La línea punteada que está en ese precio regulado es especialmente importante porque marca varias cosas. Primero, que estamos hablando de permítanme la expresión, pero para que nos entendamos, de un subproducto que es fruto del tratamiento y de los procesos que han llevado a cabo las sanitarias. Y, por tanto, llevan incluidos los costes y las inversiones que los propios usuarios han pagado a través de las tarifas. Por tanto, es lógico que si hay una venta de ese subproducto del proceso sanitario, del proceso regulado, los clientes reciban un cierto beneficio, es decir, un descuento en su tarifa por ese producto que han hecho.
En esa línea es donde tenemos el precio regulado, el descuento y todo lo que afecta al mercado regulado. A partir de ese punto entramos en un mercado no regulado. Hay un tercero, que puede ser la sanitaria o que puede ser cualquier otro, que toma ese agua en el estado que lo deja la sanitaria, lo distribuye o lo conduce hacia una planta de tratamiento, hace el tratamiento que sea necesario, lo conduce hasta el usuario final y lo vende a un precio que ya es un precio no regulado. Todo este espacio de la derecha de la lámina, lo no regulado, ya no entra dentro del mercado típico de la sanitaria, de la superintendencia de los precios regulados, sino que ya se convierte en un negocio fuera de la concesión de las sanitarias. Y al final de la cadena tendríamos aquellos usuarios finales, que puede ser la agricultura, la minería, la industria, el consumo de agua potable, y tendríamos que pensar si hay alguno de esos receptores del agua definitiva que no tiene capacidad para pagar el precio final y que, como sociedad, decidimos subvencionar o hacer algo para que tenga acceso a ese agua si es que con sus propios medios no lo puede. Pensamos que esto es vital y es vital que haya una conversación entre los distintos temas jurídicos que atañen al sistema regulado con el no regulado. Como les decía la fecha, en el sistema regulado tenemos tarifas a 5 años con descuentos que se dan a los clientes, etcétera, que están a 5 años, mientras que en la parte de la derecha tenemos unas inversiones enormes que se tienen que realizar y que tienen normalmente contratos a 30 años para que ese proyecto sea viable. Por tanto, hay que hacer compatible la seguridad del mundo regulado con la seguridad del mundo no regulado. Y creemos que con este esquema se puede hacer, incluso, como les decía, reglamentariamente, un ordenamiento del mercado, de manera que tengamos un mercado transparente, claro, ágil y que dé la seguridad a los actores para que los proyectos se desarrollen. Pensamos que lo que hay que hacer es que esa seguridad haga que los proyectos surjan, porque cuando tenemos un usuario final de esos 4 que están a la derecha de la lámina, cierto y que está dispuesto a pagar por la disponibilidad y por la seguridad hídrica, los proyectos se desarrollan. Se desarrollan en desalación, se desarrollan en reuso y se desarrollan en cualquier modelo que queramos y que técnicamente sea posible. Lo que hace falta es que efectivamente exista esa voluntad y capacidad de pago al final y existan las condiciones para que los actores que pueden desarrollar esos proyectos los desarrollen con seguridad. Por tanto, la seguridad hídrica tiene un precio que consideramos que se deben asumir y que deben estar encima de la mesa de manera transparente y tenemos que tener la disposición y la capacidad de los usuarios para ese pago y tenemos la capacidad técnica y los interesados en desarrollar esos proyectos. Así que creo que lo que tenemos que hacer son proyectos que no limiten esta capacidad técnica, sino que den seguridad para que los proyectos se desarrollen. Resumiendo, del proyecto que estamos discutiendo ahora mismo, nosotros consideramos que no es necesaria una ley, que se puede hacer todo reglamentariamente, consideramos que la 5ª concesión no es necesaria y consideramos, por supuesto, que la regeneración de agua, es decir, el consumo directo que se puede hacer eventualmente de las aguas servidas para el consumo humano, no tiene que estar limitado porque es técnicamente perfectamente posible. Y volver a agradecer que se discuta el tema, porque es un tema de gran relevancia y quedo a su disposición para lo que quieran preguntar. Muchas gracias, don José Luis. Para que toquemos todo el tema, me parece relevante que podamos escuchar la segunda exposición de este punto. Hemos invitado a la académica de la Universidad San Sebastián, la señora Tatiana Selume, quien va a entregarnos algunas opiniones sobre este proyecto. Entiendo que ha llevado adelante también un estudio en relación a esta materia, así que también le pido que en el marco de ojalá 10 minutos y después si hay elementos que faltan podemos plantearlo en las preguntas. Muchas gracias y bienvenida, Tatiana. Muchas gracias por la invitación, señora presidenta y honorables senadores. Bueno, mi proyecto, mi intervención dice relación con este proyecto de ley que regula la reutilización de aguas residuales tratadas provenientes de emisarios submarinos. Bueno, en primer lugar, acoger las palabras que señaló el
el gerente general de ESVAL, porque justamente los temas que están aquí en tabla son justamente la seguridad hídrica y la necesidad de la utilización de aguas no convencionales. Bien, en la actualidad existen en Chile 304 plantas de tratamiento de aguas servidas y se han generado 1.254 millones de metros cúbicos de aguas servidas tratadas en el año 2025. Ahora bien, de este volumen, sobre un 73% fue descargado en cuerpos de aguas superficiales, el 21% en el mar, que es lo que nos convoca en esta sesión, y solo el 6% fue reutilizado de manera directa. Bien, estas cifras demuestran que la reutilización constituye una oportunidad relevante para incrementar la seguridad hídrica del país. Bien, el propósito de este proyecto, y aquí quería entrar un poco, establece que tiene por objeto regular la reutilización de aguas residuales tratadas provenientes de emisarios submarinos, o no tratadas, no necesariamente tratadas, para destinarlas a riego, uso industrial y otros usos distintos del consumo humano. Bien, pero se circunscribe solamente a las aguas provenientes de emisarios submarinos. Entonces, este proyecto se construye sobre una hipótesis implícita, ¿ya? Asume que el principal problema de la reutilización radica en las aguas descargadas al mar, dado que dichas aguas abandonan la cuenca. El problema es que la reutilización indirecta desaparece del proyecto. Bien, y acá hay una cuestión fundamental. No toda reutilización de aguas servidas constituye reutilización directa. Existe también la indirecta, entendida como aquella en que las aguas residuales tratadas son vertidas a los cauces naturales, este 73% que hacíamos mención antes, que se reincorporan al ciclo hidrológico y posteriormente son aprovechadas por usuarios o ecosistemas ubicados aguas abajo. ¿Cuál es el riesgo regulatorio que yo observo en el proyecto? Que la reutilización directa promovida por el proyecto podría interpretarse como un modelo general aplicable a todas las aguas servidas tratadas, ¿ya? Y, sin embargo, cuando las descargas se producen en fuentes naturales, la extracción de estos caudales puede afectar usos consolidados aguas abajo. Bien, y funciones ecosistémicas y objetivos de seguridad hídrica. Entonces, aquí hay que plantearse ciertas cosas como es justamente la naturaleza jurídica de las aguas residuales tratadas. Si bien el proyecto define aguas residuales tratadas, titulares y usuarios, y permite reutilizar las aguas provenientes de emisarios submarinos, crea concesiones de reutilización y autoriza contratos de cesión de derecho de uso, no responde al problema previo. Bien, existe una pregunta. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de las aguas residuales tratadas? Y aquí la jurisprudencia, la doctrina y el legislador no han logrado resolver este problema. De hecho, ya en 2012 la Corte Suprema señaló que determinar a quién correspondían estas aguas era un problema del legislador. Por ello es llamativo que se regulen concesiones, uso, concesiones de derechos sin definir previamente el estatuto jurídico del recurso sobre el cual recaen. Bien, el proyecto parece asumir una respuesta previa. Bien, porque el artículo 3 dice que se permiten celebrar contratos de cesión de derechos de uso, se permite al titular disponer de los usos y percibir cualquier beneficio económico que estos generen. Entonces, podríamos interpretar que las aguas residuales pertenecerían al titular de la concesión sanitaria, pero el proyecto tampoco es explícito en este punto. Bien, y aquí, como señalábamos, existen dos grandes posiciones. Una que sostiene que las aguas residuales pertenecen a las empresas sanitarias mientras éstas permanecen en sus instalaciones y que éstas podrían disponer libremente de ellas. Pero también hay una segunda que sostiene que no hay una base legal suficiente y clara para afirmar esta propiedad y que la actividad sanitaria se encuentra sujeta a los principios del régimen concesional y las obligaciones derivadas del servicio público. Es importante determinar esta situación. Bien. ¿Cuándo dejan de estar bajo la órbita? Y ya lo mencionaba el gerente de ESVAL,
¿cierto? El gerente general de SVAL, cuándo dejan estar bajo la órbita sanitaria y cuándo pasan a integrarse, por ejemplo, al ciclo hídrico regulado por el Código de Aguas. Por tanto, una definición sobre la naturaleza jurídica de las aguas residuales no es un problema simplemente teórico, sino que debemos observarlo para efectos de regular a posteriori la naturaleza jurídica de estas aguas servidas tratadas. Bien, luego, en cuanto a la creación de concesiones de reutilización, coincido con el gerente general de SVAL, porque justamente la norma parece buscar un mecanismo jurídico que permita el acceso y el aprovechamiento de estas aguas, pero la regulación de esta nueva concesión es muy escueta. Bien. Reconoce la existencia de un titular de dicha concesión al que atribuye facultades para destinar las aguas a los usos autorizados y para percibir los beneficios derivados del aprovechamiento. Pero ¿qué autoridad la otorga y la fiscaliza? ¿Cuál es el procedimiento para otorgarla? Estas son materias de ley. ¿Tiene duración temporal? ¿Está sujeta a causales de extinción? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del concesionario? ¿Es libremente transferible? Preguntas que debe responder el legislador. Bien, ahora la dificultad que se suma es que estas aguas provienen precisamente de un sistema ya sometido a concesión. Las empresas sanitarias desarrollan su actividad en virtud de concesiones reguladas por la Ley General de Servicios Sanitarios y fiscalizadas por la SIS. Y por ello es que surge esta pregunta. ¿La concesión de reutilización constituye una nueva concesión independiente o una facultad accesoria asociada a la concesión sanitaria de disposición y tratamiento ya existente? Bien, entonces se requiere establecer esto y cuál es el valor regulatorio que aportaría esta nueva concesión respecto del régimen sanitario vigente, porque ya tenemos 4 concesiones que cumplen justamente las actividades de producción, distribución, recolección y tratamiento. Bien. Ahora bien, la obligación de reutilizar, el artículo 3, inciso 3, establece que los titulares de concesiones que cuenten con emisarios submarinos deberán realizar las inversiones necesarias para que dichas aguas sean reutilizadas. Entonces, no es una facultad, se establece una obligación legal de inversión destinada a facilitar la reutilización. Acá hay un cambio de paradigma. Bien, el sistema sanitario chileno fue diseñado para asegurar la producción, la distribución, la recolección y la disposición. Y esto ha tenido un origen que es la política sanitaria y ambiental, proteger la salubridad pública y evitar la contaminación de los cuerpos de agua receptores. Y este proyecto modifica la lógica, o sea, pasa a establecer una obligación establecida a la concesión. Y el problema es un problema económico. ¿Quién financia esta inversión? ¿Los costos serán asumidos por la empresa sanitaria? ¿Podrán incorporarse a tarifas? ¿Existirán subsidios públicos? ¿El financiamiento provendrá de los futuros usuarios de las aguas regeneradas? Y ahí tenemos un problema que hay que develar. ¿Bien? Ahora bien, la relación con el régimen sanitario tarifario vigente. Las empresas sanitarias operan bajo un sistema tarifario estrictamente regulado, como lo ha dicho el gerente de SVAL. Por ello necesitamos determinar si las inversiones destinadas a la reutilización forman parte del servicio público sanitario, si se trata de inversiones obligatorias reconocidas tarifariamente o de actividades económicas distintas del servicio regulado. ¿Es una actividad del servicio público sanitario o una actividad económica distinta? Bien. Por último, la autoridad competente no me voy a pronunciar porque esto es una moción parlamentaria, pero sí respecto de la coordinación con el ordenamiento jurídico vigente. Aquí resulta importante decir que la actividad de reutilización, en definitiva, no tiene un marco legal establecido directamente para ello, pero sí existen normas que regulan situaciones previamente determinadas. Por ejemplo, la Ley General de Servicios Sanitarios, que las aguas residuales tratadas se generan en el marco de actividades que forman parte de este servicio. Bien, incluso la disposición de aguas servidas de los cauces naturales está regulada
en el artículo 61 de la Ley General de Servicios Sanitarios. El Código de Aguas, aquí ya se pone más compleja la situación con los nuevos principios que involucra la prevalencia del consumo humano, el saneamiento, la protección de las fuentes ecosistémicas. Y aquí no se explica cómo se relacionan las nuevas concesiones de reutilización con este nuevo régimen jurídico. La legislación ambiental, si bien se hace una remisión a la 19.300, no se explicita cómo los procedimientos de autorización y de reutilización quedarán vinculados con los instrumentos de evaluación ambiental vigentes. Y el Decreto Supremo 90 MinSecPres, ¿cierto?, que establece la norma de emisión en las fuentes naturales, superficiales, continentales y en las aguas marinas. Conclusión. El proyecto aborda una materia de gran relevancia para la seguridad hídrica del país y promueve la reutilización de aguas residuales tratadas. Sin embargo, sería conveniente revisar aspectos relativos a la naturaleza jurídica de estas aguas, la configuración de las concesiones de reutilización, el financiamiento o financiación de las inversiones exigidas, la determinación de la autoridad competente y la adecuada coordinación con el ordenamiento jurídico vigente. Y también señalar que hay mucha remisión a reglamento cuando hay cuestiones que deben ser resueltas por la misma ley. Bien, muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Tatiana. Bueno, agradecemos entonces la presentación que nos ha hecho el gerente de SVAL, ¿cierto?, don José Luis Murillo, y la académica de la Universidad San Sebastián, la señora Tatiana Selume, sobre este tema en particular. Quisiera ofrecer la palabra a los parlamentarios, a los senadores y senadoras, para hacer alguna consulta a quienes han expuesto recientemente sobre el punto. Ofrezco la palabra. Senador Celis. Sí, gracias, presidenta. Agradecer las presentaciones, también agradecer el boletín, ¿cierto?, que se haya puesto en discusión este tema, como aquí se ha señalado que tiene gran importancia. Yo creo que de las dos presentaciones me queda, eso sí, un aspecto que es importante, que es, a diferencia de lo que presenta el director de SVAL, que es necesario legislar. Tal vez no legislar respecto a la concesión misma, que como muy bien lo ha señalado, que las concesionarias tienen la capacidad técnica de desarrollar esta segunda fase. Pero lo que sí me queda claro, y lo señala muy bien la señora Tatiana, es que estos son dos actividades económicas distintas y que las sanitarias están en condiciones, ¿cierto?, de llevar incluso esta segunda actividad económica con la devolución, lo señala muy bien, de aspectos de tarifa de los usuarios, ¿cierto?, los que han sido los usuarios del sistema de concesión de la sanitaria respecto a la tarifa. Yo creo que el punto clave lo dice la señora Tatiana, que es finalmente que nuestra tarea es definir cuál es la naturaleza jurídica de las aguas servidas. Creo que allí radica el punto central. Y en esa, definiendo la naturaleza jurídica de las aguas servidas, obviamente habrá muchos actores que podrán hacer esta segunda actividad económica, incluyendo a la sanitaria. El deber que se establece allí para las actividades para las sanitarias que están concesionadas, creo que es un tema a discutir, porque no sé si debe ser un deber que ellos deben llevar hasta el final, ¿cierto? Que es distinto, que es un deber es del reuso, pero un deber distinto es que ellos tengan la obligación de llevar adelante, ¿cierto?, esta segunda actividad económica, que son dos cosas diferentes. Entonces, creo que de allí, de esto que estoy señalando y que es expuesto a la señora Tatiana, me surge allí claramente que hay una necesidad de legislar. Eso es lo que me queda claro. Y creo que el punto central del eje de esta discusión tiene que ver, como usted muy bien lo ha señalado, que tiene que ver con la naturaleza jurídica de aquello. Y yo le pediría después a la presidenta que por su intermedio pudiera la señora Tatiana respondernos cuál es la propuesta que hace ella en esta materia. Porque yo creo que ahí hay un punto central para resolver este aspecto. La presentación del
El gerente, no sé si cuál es su... sí, gerente, José Luis, ha sido súper clara, pero yo no siento que ellos tengan el deber de cumplir la segunda actividad económica, sino que solamente tener la disponibilidad, ¿cierto?, de llegar hasta el punto del final como muy bien le dice, ¿cierto?, del emisario, y de allí para adelante hay un tema que tenemos que resolver. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Ofrezco la palabra a los senadores. Senador Kuchel, ¿no? Senadora Articardini. Ya. Bueno, yo voy a tomar la palabra muy brevemente. También quiero agradecer las exposiciones, tanto del gerente Esval como también de la académica, ¿cierto?, la señora Tatiana. Creo que se entregan varios elementos. Evidentemente hay una mirada distinta respecto de la necesidad o no de legislar. Yo por lo menos también estoy bien convencida de que esto hay que legislarlo, sobre todo por la cantidad de vacíos que quedan en la regulación. Porque si bien hoy día, y lo decía el gerente Esval, con quien además tuvimos la posibilidad de conversar, ya que Esval provee nuestra región, acá en Valparaíso, también la región de Coquimbo. Y bueno, hemos conversado sobre este punto y efectivamente hoy día la ley permite el desarrollo de proyectos de reuso, ¿no?, de reutilización. Sin embargo, quedan muchas preguntas y muchos vacíos, y yo creo que ahí finalmente tiene que ver con temas de propiedad, con temas de regulación y también con temas de costos. Y en ese sentido, aprovechando también que está el gobierno presente, ¿no? A propósito de que están los representantes del ministro, el ministro, quiero decir, se excusó personalmente, me escribió para decirme que no va a poder venir el día de hoy, pero sin embargo están presentes sus representantes. Entiendo que el coordinador legislativo Diego Pérez y también el asesor de Asuntos de Dirección General de Agua, el señor Hipólito Sañarto, que han estado participando en otras oportunidades de manera online, pero hoy día están presentes. Así que quizás si también pudieran referirse cómo el gobierno está viendo particularmente el tema de la regulación y el desarrollo de la inversión. Pues yo personalmente creo que ahí es donde está la principal pregunta, y creo que el gerente Esval un poco lo plantea. ¿Quién paga? ¿Quién paga? ¿Pagan los usuarios? ¿Paga el Estado? ¿Pagan la sanitaria? Yo personalmente creo que la fórmula que tenemos que encontrar es una fórmula combinada, una fórmula que no recargue ni a uno ni a otro, porque efectivamente la ley hoy día establece cierta certeza jurídica que resguardan en ese sentido las obligaciones que tienen las sanitarias hasta cierto punto. Se habla de una quinta concesión que hay que evitar, y en eso también le quiero preguntar a Tatiana qué piensa de eso, a propósito más particularmente, porque no es primera vez que se plantea que entre 4 concesiones esta debería ser la cuarta y no una quinta. Entonces, porque de lo contrario se complica, digamos, el proceso. Así que yo quería quedarme con esas 2 preguntitas y aprovechar, digamos, de saludar y agradecer, obviamente, que nos hagan estas incorporaciones. Así que le ofrezco la palabra. Sí, don Hipólito quiere responder y después se le ofrezco a nuestros invitados también a que respondan las preguntas que se le hicieron. Don Hipólito. Bueno, muchas gracias, señora presidenta, y por su intermedio a los honorables senadores y senadoras presentes. A ver, yo creo que es bueno primero ver el contexto en que nació este proyecto de ley, porque en la vida uno tiene que tratar de simplificar las cosas, no de complicarlas. Esto nació por una necesidad que planteó en su época la región de Coquimbo, y por eso quizás la fuente residual de agua que estarían viendo para aprovechar podría ser esta agua descargada en cuerpos receptores marítimos. Yo entiendo, porque el problema, y lo plantea muy bien la académica, la señora Tatiana Salume, el problema quizás no está en el 22% del agua que se descarga en los emisarios submarinos en cuanto a la naturaleza jurídica de qué es el agua, porque al final el agua se está desechando en el último cuerpo receptor. El problema es en el otro 60 y tantos %, que es el que se descarga a las fuentes naturales, y ahí es donde viene el problema, la discusión de quién es el agua, porque claro, uno por el artículo 61 que es de la sanitaria, los otros agricultores no, porque ya está incorporado al balance hídrico del río y se me dieron derechos calculando también ese porcentaje. Entonces, ahí está la discusión. Entonces yo entiendo que se trata de un proyecto de ley que solo se refiera a las descargas en emisarios submarinos, porque ese problema ahí no se presenta, porque finalmente el agua o va al mar o la vuelve a usar.
En segundo lugar, hay un dicho que tienen los mexicanos que a mí me gusta mucho, que es sí, pero no así. Es decir, ¿puede haber necesidad de legislar? Sí, pero a lo mejor hay que intervenir la Ley General de Servicios Sanitarios para incorporar este tema, más que hacer un cuerpo legislativo aparte, porque efectivamente yo soy de la idea de que esta actividad entronca con la cuarta concesión sanitaria, que es tratamiento y disposición de agua servida, porque hay un emisario que aunque se trate todo el agua, igual hay que mantenerlo, porque en un momento la planta tendrá que entrar en mantención, ¿no es cierto? Y el agua tendrá que seguir descargando al mar. Y ese emisario está tarificado, está en tarifa. Entonces, yo creo que introducir una quinta concesión, en el fondo, lo que hace es complicar el tema. Yo creo que se simplifica integrando esta actividad en la cuarta concesión sanitaria. En cuanto a quién paga, bueno, repito, está todo el tema de tarifas que se cruza, pero no hay que olvidar que, por ejemplo, si el agua, poniéndose en la hipótesis, si el agua servía tratada, que se descargaba en un emisario submarino, ahora se le vende a un cliente que es no regulado, bueno, también hay mecanismos de compensación por infraestructura compartida en los temas de fijación de tarifas. Entonces, un tema que perfectamente también podría encontrar solución por el lado de la infraestructura compartida. Entonces, yo creo que la legislación sanitaria tiene las herramientas. Yo no veo que sea necesaria una intervención legislativa mayor para aprovechar, repito, este 21%, porque el otro 60 y tanto hay que ponerse de acuerdo en el otro tema todavía. Pero para este 21%, yo creo que es con una cirugía, y no mayor, en la Ley General de Servicios Sanitarios, en establecer, no sé, cierta preferencia para la concesión sanitaria de tratamiento y disposición, y en el evento que no lo quiera hacer, bueno, también la ley sanitaria tiene mecanismos para obligar también a tomar territorios operacionales cuando no hay quien los quiera satisfacer, o licitación de territorios operacionales. Entonces, yo honestamente creo que si me preguntaran a mí, yo sería partidario de intervenir en la legislación sanitaria en este cuarto sector, estableciendo los mecanismos adecuados más que una ley aparte. Eso es mi opinión, señor presidente. Muchas gracias, senadores, por su intervención. Muchas gracias, don Hipólito. O sea, es su opinión en representación del Ejecutivo, no es la opinión del Gobierno. Ok, ofrezco la palabra entonces, no sé, Tatiana o José Luis, ¿quién quisiera partir? ¿Tatiana? Muchas gracias, señora presidenta. A ver, sobre lo que preguntaba el senador, justamente el tema de determinar la naturaleza jurídica de las aguas residuales o aguas servidas tratadas. Yo, a diferencia de lo que plantea aquí el representante del Ejecutivo, yo creo que este es un tema mayor. No podemos legislar sobre solamente un aspecto, que es este 21% que se arroja al mar, ¿cierto? Dejando este 73% que se descarga en fuentes naturales superficiales. O sea, aquí hay dos fenómenos. Está la reutilización directa de la que trata este proyecto, que es decir, tomar estas aguas y reutilizarlas en minería, en agricultura o en otros usos distintos al consumo humano. Y está la reutilización indirecta, que es el 73%, que se incorpora al ciclo hidrológico del agua. Entonces, muy importante de que si en este proyecto estamos asumiendo una postura respecto de la titularidad de las aguas servidas tratadas, esto va a tener un impacto en la reutilización indirecta también. Por tanto, hay que tomar estos aspectos conjuntamente. Esa es mi opinión al respecto. O sea, no podemos abandonar el otro aspecto de la reutilización indirecta, que es muy importante porque hoy día provee servicios ecosistémicos y provee también otros usos como es la agricultura, por ejemplo. Entonces es muy importante mantener una lógica estandarizada respecto de ambos tipos de reutilización. Bien, entonces hacer una asunción clara en este proyecto puede llevar a perjudicar luego la reutilización indirecta. Entonces, o establecer una postura respecto de una puede implicar en la otra. Por eso es que yo sostengo que aquí debe debatirse al menos la naturaleza jurídica de las aguas servidas tratadas. Bien, y sobre el otro punto que preguntaba la senadora,
respecto de si se requiere una quinta concesión. En ese sentido coincido con el representante del Ejecutivo, creo que no se requiere una quinta concesión, porque ya tenemos 4 concesiones, o sea, y el sistema sanitario se ha estructurado sobre la base de estas 4 concesiones, que trata justamente la concesión de disposición de aguas servidas, es tratamiento también, porque así se estructuró. Entonces es innecesario establecer una quinta concesión. Bueno, muchas gracias, senadora. Muchas gracias. Sí, senador, por supuesto, sobre el punto. Sí, sobre el punto, sí. En relación a... El Ejecutivo dice algo que me parece interesante respecto a las aguas indirectas, que, por ejemplo, los derechos de agua de los agricultores, hay una tarifa, ya han pagado, digamos, por decir. Hay un pago ahí, ¿cierto? Hay un derecho del agricultor solo por tener el derecho de agua, ¿no? Tatiana, le ofrezco la palabra. Sí, bueno, ahí hay una discusión abierta, no es una discusión zanjada. Esta discusión no la pudo resolver la Corte Suprema ya el año 2012 y señaló que la determinación de la titularidad de las aguas servidas tratadas debiese ser hecha por parte del legislador. Bien, ese es un punto relevante a determinar. ¿Qué es lo que ocurre en ese conflicto con las aguas, la reutilización indirecta? Que tenemos usuarios aguas abajo de los puntos de descarga, los cuales tienen derechos sobre las fuentes. Y de hecho, la Dirección General de Aguas ha contabilizado dentro de la disponibilidad las aguas que se descargan en estas fuentes naturales. Entonces ahí se genera el conflicto. Bien, entonces la discusión es si es que las empresas sanitarias o concesionarias de servicios sanitarios de disposición deben o no descargar estas aguas en las fuentes naturales. Bien, esa es la discusión que está latente. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Vamos a solicitar a la Secretaría poder conseguir el informe de la Corte Suprema. Creo que sería importante tenerlo también a la vista, ya que lo menciona Tatiana. Le ofrezco la palabra a José Luis para responder las preguntas y vamos cerrando el tema. Muchas gracias, presidenta. Aunque reiterar un poco de lo que han comentado los ponentes, nosotros estamos de acuerdo en que no hace falta una quinta concesión. También consideramos que, si bien evitamos la discusión de la propiedad de las aguas servidas, nos parece que hacer un proyecto de ley sobre reuso que se refiera solamente a los emisarios nos parece hacer un proyecto cojo, nos parece no abordar el problema en su totalidad, si bien creo que hay una discusión tan compleja desde el punto de vista de la propiedad de las aguas servidas, aunque nosotros obviamente tenemos nuestra postura y lo vemos clarísimo, pero es evidente que hay un tema que no está resuelto. Nos parece que el proyecto quizás debiese hablar de las aguas servidas disponibles, sin meterse en de quién son o quién no son, para que lo podamos aplicar a cualquier agua que esté disponible. Y esa discusión sobre si está disponible o no por, en algún caso, propiedad, o que alguien esté poniendo de manifiesto que las aguas son suyas y que por tanto no están disponibles, se vea en otro lugar, porque quizás estamos abordando en un proyecto de reuso algo que es muy relevante para él, pero que no sé si es la materia del propio recurso como tal. Creo que es importantísimo lo que hemos comentado antes y que se ha conversado ahora, la barrera entre lo regulado y lo no regulado. ¿Dónde está la sanitaria? ¿Dónde puede seguir estando o no a partir de un punto determinado? ¿Y qué pasa a ser un precio regulado y lo que es un precio no regulado por un negocio o una actividad que está detrás? Y yo creo que lo más importante, lo que ha dicho la presidenta, es que el kit de esta cuestión, y que es lo que debe buscar desarrollar un proyecto que fomente el reuso, es quién paga la cuenta. ¿Quién quiere el agua? ¿Quién está dispuesto a pagar por el agua? ¿Y cómo hacemos para que los usuarios tengan la seguridad jurídica de que pueden desarrollar un proyecto de gran inversión y que van a recibir un pago al final? Y si hay usuarios al final de esa cadena que consideramos que socialmente tienen que recibir el agua, pero no tienen la capacidad de pago, ver cuáles son los instrumentos que desarrollamos para que eso pueda ser una realidad y demos cumplimiento a la priorización del consumo humano o de otros usos que deban ser priorizados también.
Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Senador Kuchel, ¿usted quería agregar algo sobre el punto para que pasemos al...? Sí, gracias, señora presidenta. Agradecer las exposiciones de la señora profesora y del señor gerente general. Y respecto de quién paga la cuenta, siempre en estos mercados regulados las termina pagando el consumidor. Incluso las multas que se le aplican a las empresas proveedoras de electricidad, de agua, también las paga el consumidor porque va en el contrato siguiente. Esto quedó clarito en una exposición con el ministro Pardo, cuando él decía, no hay problema, nosotros le aplicamos una multa a la eléctrica, y sucede que, ¿de dónde sacan los recursos la eléctrica? Claro, entonces es muy importante la visión sostenible que nos hizo el señor Murillo, los aspectos sociales, económicos, medioambientales y cómo juegan en conjunto, y el diseño que le hagamos a las políticas públicas, tratando de tener el máximo de agua disponible y lo más barato posible, con el máximo beneficio social. Y ese es el desafío nuestro, pero hoy día incluso el agua que se pierde la paga el consumidor también. De lo contrario no tendríamos agua, ni siquiera la que se pierde. Y lo mismo con la luz eléctrica, etcétera, etcétera. Esto pasa en todos los mercados regulados. Así que es principalmente desafío nuestro. Y por eso yo agradezco las exposiciones y tiendo a pensar, como planteaba el Ejecutivo, señora presidenta, en el diseño que tenemos que hacer en materia legal. Bueno, no soy abogado, pero por lo que estoy entendiendo de estas exposiciones, que vuelvo a agradecer. Gracias, senador Kuchel. Bueno, no nos sorprende que piense como el Ejecutivo, si no sería extraño, ¿no? Bueno, ya tenemos que cerrar el punto, pero tenemos otro punto más. Así que, José Luis, ¿usted quería agregar algo muy puntual, por favor? Sí, no, solo quería agregar que en el caso de la regulación sanitaria, y yo creo que quien debería preguntar responder esa pregunta, para que no quede ninguna duda de que desde el punto de vista de la sanitaria se pueda tener algún interés, los consumidores de agua potable no pagan ni las multas ni las pérdidas de agua potable que superen un 15%, que es lo considerado internacionalmente como el óptimo técnico. Nada por encima de eso lo pagan los consumidores, nada, porque no está considerado en la empresa modelo, y por supuesto las multas, la empresa modelo no tiene multas y las multas no están consideradas. Desconozco otros sectores regulados, pero en la industria sanitaria no se pagan. Muy buena aclaración. Sí, pues. Yo por eso... Piénselo mejor, senador. Ahora, yo creo que el tema es el esfuerzo conjunto, porque acá no se trata solo de abaratar los costos, sino que se trata de la sustentabilidad y particularmente de utilizar todas las herramientas que tenemos para garantizar el recurso hídrico. Bueno, le agradecemos mucho a nuestros invitados, invitadas. Se pueden quedar si quieren a la sesión. Vamos a continuar ahora viendo la regulación de APR. Las presentaciones sí van a estar las vamos a tener, sí, a cada uno se les va a enviar, y vamos a continuar ahora con un segundo punto, así que muchas gracias, se pueden quedar, pero le vamos a pedir que ingresen, ¿cierto?, que se incorporen a nuestra mesa, quienes han sido invitados para volver a la discusión, ¿cierto?, de algunos invitados que nos quedaban pendientes, pero también ante la solicitud que han hecho la Federación Nacional de APR Chile, representado por la señora Yorki Riquelme y el coordinador nacional, el señor Rufino Evia. Está la Federación Nacional de Agua Potable Rural, FENAPRU, el presidente... Que le vaya bien. Cuídese, perdón. Gracias por venir. Muchas gracias. Está también la Federación Nacional de Agua Potable Rural, FENAPRU, el presidente, el señor José Rivera, su vicepresidente también, ¿cierto?, de la Asociación Gremial de Servicios de Agua Potable Rural de la Sexta Región, el señor Edmundo Jofré, y el coordinador asesor de FESAN, el señor Fernando Kraus. Y además, a solicitud del senador Kuchel, hemos invitado al consejero consultivo de la región de los lagos, el señor Silvio Galás, que también está presente, ¿no? Así que les quiero dar las gracias. Es importante este punto,
porque la semana pasada, en la sesión, tuvimos la exposición del nuevo ministro de Obras Públicas, quien expresó en esa oportunidad una opinión respecto de lo que el Ejecutivo estaba pensando en torno a cómo llevar adelante la tramitación de este proyecto. Senadores, por favor, sobre la tramitación de este proyecto. Eso generó diversas reacciones y también esa es la razón por la cual decidimos invitar nuevamente, ¿cierto?, a los gremios que están presentes, sobre todo porque, bueno, se dijeron aquí algunas cosas. Yo misma le planteé al Ejecutivo que habían algunas dudas respecto de lo que se estaba diciendo en torno a la participación de los distintos gremios en el proceso de conversación y diálogo para llegar a un punto común respecto de, o al menos acercamiento respecto de las indicaciones del proyecto que estamos en tramitación, pero también se planteó por parte del Ejecutivo que se iba a ingresar un nuevo proyecto y se habló de una ley corta. Nosotros, frente a esa opinión, varios parlamentarios aquí, no todos coincidíamos, pero varios le planteamos al gobierno, al ministro particularmente, que creíamos inconveniente presentar una ley corta, que creíamos que acá la tramitación debía estar dada por este proyecto, que además era un proyecto que había sido configurado precisamente a través de un proceso de participación, que más allá de que se le puedan hacer modificaciones en el trámite legislativo, era mucho más rápido, a propósito de la urgencia de algunos temas, avanzar en este proyecto con indicaciones del Ejecutivo que iniciar la tramitación de uno nuevo. Y yo quiero decir que quiero valorar muy concretamente que el ministro se comunicó conmigo. Bueno, no sé si el Ejecutivo quizás lo quiere ratificar también, pero el ministro se comunicó conmigo en mi calidad de presidenta de la comisión para decirme que el ministerio había tomado en consideración la opinión de la mayoría de los parlamentarios presentes en esa sesión y que no se va a ingresar una ley corta y por lo tanto que la tramitación se va a dar continuidad, digamos, a la tramitación de este proyecto y que en el plazo que hemos determinado, donde precisamente en el fair play de poder avanzar, le hemos autorizado al Ejecutivo un plazo adicional de indicaciones que ya está corriendo, que termina el 9 de junio, por lo tanto, de julio, el 9 de julio, por lo tanto, y que también es el plazo que tenemos los parlamentarios. Entonces, yo también quiero decirle solamente al Ejecutivo que como es el mismo plazo que tenemos los parlamentarios, lo mismo decía el senador Celis el otro día, sería ideal que ojalá el Ejecutivo ingresara sus indicaciones de manera previa a esa fecha, porque eso también nos entrega una línea de orientación respecto de cuáles podrían ser las iniciativas que los parlamentarios podamos incorporar como indicaciones, sobre todo porque, claro, la opinión del Ejecutivo siempre es muy importante en materias que son de exclusividad y porque determina también una línea desde el punto de vista de hacia dónde se pretende avanzar, más allá de que las indicaciones, lo vuelvo a repetir, se presentan en base al proyecto original, no en base a las indicaciones nuevas del Ejecutivo, ¿ok? Incluso aunque sea una indicación sustitutiva. O sea, en ese sentido, todas las indicaciones son en base al proyecto original y luego se van votando una a una dependiendo del artículo, para que tengamos todos claro cuál es el trámite y así podamos facilitar. Dicho eso, no sé si me quiere ratificar el Ejecutivo en lo que estoy diciendo, Diego, por favor, a propósito de lo que me dijo el ministro. Gracias, presidenta, por la palabra, por su intermedio saludar a los senadores, también a la secretaria, a las federaciones que nos acompañan hoy día y bueno, todos los presentes. Sí, le vengo a ratificar específicamente que vamos a coger sus observaciones, la verdad son bastante razonables. No tengo justificación para seguir por el otro lado, así que vamos a presentar las indicaciones. Y también aprovechar la instancia de agradecer, porque fue usted precisamente quien solicitó el plazo de indicaciones en la sala. Así que muchas gracias por eso y estamos trabajando en las indicaciones. De hecho, ya tengo coordinado un par de reuniones con federaciones, así que vamos a estar trabajando en ello. Perfecto. Muchas gracias, Diego. Bueno, esa es nuestra intención. Acá lo hemos dicho en todo momento, más allá de las diferencias políticas que podamos tener de mirada, nuestra intención desde la comisión es contribuir a que el desarrollo del proceso legislativo sea lo más abierto, democrático, transparente posible y que evidentemente las federaciones y las organizaciones y el Ejecutivo y los parlamentarios podamos consensuar tiempos, procesos y bueno, ya pusimos el último límite en todo caso del plazo, ya también eso quedó claro con el Ejecutivo, fue nuestro compromiso, por eso ampliamos el plazo que ampliamos, así que yo espero que eso lo podamos desarrollar bien, Diego. Senador Celis. Presidente, quería excusarme, tengo una hora médica en un ratito más, yo lo he escuchado Ya. y quería reiterar lo que usted acaba de solicitar,
si el Ejecutivo puede hacer las indicaciones previamente adelantadas a esa fecha. Como muy bien dice la Presidenta, no son necesariamente las indicaciones, lo que tenemos que hacer nosotros, pero es una guía finalmente para no redundar o hacer indicaciones que sean oportunas. Quiero decir que se va a quedar mi asesora legislativa escuchando. No hay problema. Gracias. Estamos con algunos problemas. Se retiró el senador Urrutia, pues estaba también con algunos problemas de salud. El senador Celis también. Estamos en una fecha compleja por los temas de salud. El senador Kuchel también se excusó. Muy bueno, diputado. Bueno, y además quiero decir que la senadora Chicardini tenía en paralelo la sesión de Hacienda. Sin embargo, eso no significa que vamos a suspender la sesión, vamos a seguir. Yo voy a tomar todas las audiencias que tenemos comprometidas. Esta sesión está transmitida, además, queda colgada en nuestra red, en la página del Senado. Y por lo tanto los senadores después se pondrán al día, además están sus asesores presentes. Lo que sí, no vamos a poder tomar acuerdo y por lo tanto desde ya quiero decir que se suspende el tercer punto. Digo, para que le avisemos a los interesados que han venido, básicamente los autores del proyecto, porque que lo va para que no y avisémosle a la diputada Tello, que estuvo temprano también acá en la sesión, porque vamos a, de todas maneras, nuestro objetivo, como el plazo del Ejecutivo en la urgencia tiene 15 días, lo vamos a tratar en la próxima, como primer punto de la próxima sesión, y ahí vamos a tener las audiencias que habíamos contemplado para hoy, que es para que nos expliquen básicamente el sentido del proyecto, y lo vamos a poner en votación. Ese es el compromiso que hemos asumido. Así que, diputado, le agradezco por venir a nuestra sesión. Se puede quedar, por supuesto, pero no vamos a tratar el tercer punto en esta sesión porque nos hemos quedado sin quórum. Ya, así que, pero de todas maneras lo vamos a dejar para la otra. Igual hoy no lo íbamos a votar, solo íbamos a escuchar a los autores, y como el tiempo se nos hace un poquito escaso, es mejor que lo toquemos como primer punto con el tiempo adecuado la próxima sesión. Ahí lo esperamos entonces, pues, diputado. Muchas gracias. Que además lo habíamos invitado, ¿no? Al diputado Guillermo Valdés, sí. Muchas gracias, diputado. Bueno, ya, perfecto. Entonces quiero ofrecer la palabra. En primer lugar, también por el tiempo le pido reducir el máximo posible, a máximo 10 minutos de intervención para que podamos alcanzar con los otros expositores, ¿ya? Le ofrezco la palabra al consejero consultivo de la región de Los Lagos, el señor Silvio Galás. Hola, buenos días. Mira, es primera vez que vengo a este tipo de sesiones, pues no me conozco el protocolo, ¿cierto? Ya, yo lo que vengo a presentar es la parte operacional de la provincia de Chiloé, como la vista operacional, porque yo desde mi territorio veo todas las sesiones y siempre me doy cuenta que para mí yo separo el tema de los dirigentes entre dirigentes que ven la parte política del agua y dirigentes que ven la parte operacional del agua. Entonces, yo para presentarme, mi nombre es Silvio Galá, llevo 11 años metido en el mundo de los APR. En mi APR fui tesorero, secretario y presidente, y actualmente soy el administrador. También fui presidente de la Unión Comunal de APR de Keilen y consejero. Bueno, la presentación no está... ya. Por favor. Bueno, para hablar de las características de mi APR, nosotros somos 296 arranques, tenemos una red como de 28 kilómetros y tenemos una ampliación de red a la localidad del lago que se llama Villa del Lago, que son 100 arranques más. Entonces estamos todos en ese proceso actualmente. En el 2027 viene esta extensión de red. Bueno, en la presentación que logramos generar, hicimos varios puntos que hablamos. Esto es solamente de Chiloé, porque nosotros desde el territorio vemos que como que la ley o todo lo que se genera como con visión nortina, ¿ya? No con visión del sur, como vivimos y cómo vivimos en Chiloé. Entonces, de los 4 puntos que nuestra visión estratégica es el aumento de la dotación de la subdirección de Castro, el saneamiento de los traspaso de los derechos de agua y de la infraestructura hídrica a los APR, hablemos de los terrenos, ¿ya? Tenemos la alerta, la flexibilidad de la exigencia, el ingreso al registro de operadores de todos los APR que son construidos después del 2020. Porque todos los que están, solamente por estar funcionando en la fecha, quedan inscritos directamente.
Después de 2020 hay un montón de regulaciones que hay que cumplir para poder estar en el registro de operadores. Y tenemos dotar a la provincia de un laboratorio, porque para nosotros, para las muestras de agua, Chiloé es alto en manganeso y en hierro, las características del agua. Entonces nosotros para tener muestras de agua tenemos que ir a Puerto Montt para que salgan gratis o bajo precio. Si no, tenemos que pagar 300 o 320 mil pesos por una PR pequeño, es mucha plata. Entonces nosotros necesitamos un laboratorio en la provincia. Bueno, con respecto a las características de Chiloé, nosotros en la provincia, hablemos en la región, nosotros tenemos 124 PR, somos la mayor cantidad de PR de la provincia, tenemos más que Puerto Montt y tenemos menos recursos que Puerto Montt. Tenemos un equipo para 124 PR para toda la isla y una camioneta. Entonces, cuando un equipo va a trabajar y hay una emergencia al otro lado de la isla, no se puede. Entonces, mínimo, necesitamos 2 equipos de trabajo, 2 vehículos. Y también, por ejemplo, Chiloé corresponde al 43% de los APR de la región. Entonces, de esos 124. Nosotros tenemos más que las 3 primeras regiones, tenemos 124 más que Arica, Iquique y todas esas regiones tenemos, y en el sur somos la 4ª provincia con más APR. Entonces, como que no es proporcional la cantidad de gente que tenemos trabajando a la cantidad de APR que somos. Ya. En los 124 PR nosotros tenemos 7 que son grandes, ¿cierto? Que están arriba de 600 de arranque, tenemos 14 que son medianos y tenemos 103 que son pequeños. Y eso, los 103 son el 83.1% del total. Y bueno, hemos conversado muchas veces con los dirigentes allá y nosotros sabemos que dentro de los chicos también tenemos una categoría, tenemos también, dentro de los pequeños tenemos grandes, medianos y pequeños. No es lo mismo administrar una PR de 300 arranques que administrar una PR de 65 arranques. Entonces, tenemos este tema de un desafío insular, porque con las características que nosotros tenemos, la forma de la isla y tenemos APR en islas, o sea, tenemos dentro de la isla grande, tenemos APR en islas pequeñas. Entonces, si el equipo de la subdirección va a visitar una PR que está en una isla, quedamos sin nada en la isla grande. Entonces, es una complicación para nosotros porque las distancias son muy largas en Chiloé. Desde que uno entra a la isla hasta que sale deben ser 3 horas y media, desde Pargua hasta Quellón. Dentro del refuerzo de Castro, nosotros lo que necesitamos para poder trabajar, lo que estamos pidiendo es que se cree el jefe provincial, la creación del cargo con atribuciones para resolver conflictos y problemas locales. Nosotros actualmente tenemos como un inspector en Castro, no tenemos un jefe, no es como Vialidad. Vialidad tiene un jefe de Vialidad, entonces los problemas los resuelve él directamente, no tiene que estar pidiendo cosas, o sea, entiendo que siempre hay que estar pidiendo autorizaciones, pero él tiene una parte que puede resolver. Nosotros no tenemos esa parte, todo se pide a Puerto Montt. En el equipo extra nosotros solicitamos, en el nuevo equipo operativo multidisciplinario completo, necesitamos una gestora comunitaria, un contador y un electromecánico, que ya existen, pero necesitamos el doble de ellos para hacer 2 equipos. Lo que no tenemos es un abogado que vea el tema de las regularizaciones de papeles, de los derechos de agua, de los derechos de propiedad de los terrenos, ni tampoco tenemos un ingeniero eléctrico que nos pueda asesorar en las mejoras de los tableros del control de las plantas o en APR futuros. En el cuanto al tema del laboratorio, pensamos que esto debería estar a cargo de la autoridad sanitaria y si esto se lograra tener, la localización del nuevo laboratorio debería estar en Castro, que es el centro de la isla. Acortaríamos los tiempos de respuesta, veríamos la calidad de agua, qué agua está tomando nuestra gente. Entonces, es como prioridad, y esto lo pedimos hace mucho tiempo. Yo lo presenté en una carta al Ceremi anterior, lo hablaron en una reunión, todo bien, todo perfecto, nunca pasó nada, quedó ahí. Entonces, hoy en día ya necesitamos eso. Tenemos, como les expliqué en el principio, Chiloé se caracteriza por tener, su agua tiene manganeso y hierro, en distintos niveles. Con respecto al tema de Chiloé, nosotros tenemos un tema con la DGA, con la Dirección General de Agua, porque muchos de los derechos de la DGA
o sea, muchos de los derechos que manejan los APR están en la DGA. Son propiedad de la DGA. Así también como terrenos que son de bienes nacionales o son de la municipalidad. También derechos de agua también están en la municipalidad. Entonces, nosotros necesitamos que todos esos documentos estén a nombre de los APR. ¿Por qué? Porque ustedes mismos lo colocan en el registro de operadores. Si uno no cumple con todo, queda fuera del registro. Entonces, si los municipios, la DGA y bienes nacionales tienen esos papeles y nosotros no tenemos, ¿cómo vamos a poder cumplir lo que ustedes nos piden en la ley? Bueno, ahí pedimos como que tratar, o sea, hacer como obligatorio traspasar todos esos derechos a los APR que corresponden, a quienes lo trabajan. El tema de los diseños de los pozos. Muchas veces se hacen pozos en lugares que no son convenientes y se pierden recursos y también es un problema para la comunidad, porque esos pozos que no tenían los litros por segundo adecuados, terminan teniendo problemas y terminan quemando bombas, y que nos queme una bomba una APR que tiene pocos recursos es muy complicado y al final terminamos siempre con problemas, y es por una mala planificación inicial. ¿Por qué? En el caso de Chiloé, cuando se arma una APR, siempre se pide que el terreno sea donado por la facilidad de papeles, pero ese terreno donado no siempre es el mejor terreno para la extracción de agua. Entonces, a veces nos vemos y no hemos visto. Yo tengo mi vecino, en el caso de la APR de Ñida, lo pueden investigar ustedes, la APR de Ñida lleva, no sé, 3 años o 4 años con su pozo, ha quemado 4 bombas, 3 bombas, y no puede salir de eso, y su solución es tener un nuevo pozo. Pero si hubiese sido el pozo creado desde el primer momento con las características que necesitaba esa APR, no tendríamos este problema. Entonces, o sea, que los diseños de los pozos sean en los lugares adecuados, que si esto en algún momento, si la solución es financiar expropiaciones o compras de terreno, que sea así, que se busque el mejor lugar. Ya, el tema, el impacto normativo del CIS. Hace poco el CIS fue a la isla para tratar el tema con los menores, ya con los APR menores, que somos el 83% de los APR de la isla. Y en esa charla nos dimos cuenta, nos dijeron 2 cosas que afectan las finanzas del APR. Nos dijeron que todos los medidores que se rompen por escarcha, el APR tiene que pagarlo. Para un APR pequeño, en temporada de helada, es complicado. Y segundo, que cualquier persona que nosotros le cortemos el agua dentro de las 24 horas paga, no le podemos cobrar en la reposición al APR. O sea, todo sale del bolsillo del APR. Si el APR ya trabaja justo con esos gastos, se torna más difícil la operación. Entonces, pediríamos que la superintendencia considerara los OPR menores, las características económicas de los OPR menores, que no nos traten como una sanitaria grande. Porque yo entiendo que la subdirección, estoy totalmente de acuerdo con la regulación, con la fiscalización, pero los APR menores no tienen recursos para todo este tipo de cosas. Lo otro con respecto a los APR menores, todos los que son menores a 100 arranque, por experiencia, creo que deberían agruparse para tener un operador, una administrativa, compartir esos gastos, porque solo no los pueden pagar y necesitan ese equipo de trabajo para poder trabajar. Lo otro que también con respecto al equipo de trabajo, en todas las capacitaciones, yo que estoy en el Consejo Consultivo, en todas las capacitaciones se habla siempre del operador y de la administrativa, y nunca se habla de un administrador o un dirigente administrador. Cuando parten los APR y son pequeños, siempre hay un dirigente, esto sea el presidente, el tesorero, el secretario, el cual tiene tiempo, porque esto también es un tema de tiempo, el que se hace cargo de la administración. Entonces, tiene que haber capacitación para administrar APR. Tiene que ser una pirámide. ¿Por qué? Porque cuando son 2 personas, y esto ha sucedido, esto es la experiencia de 11 años trabajando en esto, a veces los operadores, a veces los administrativos, como que no tienen un jefe o no tienen alguien a quien rendirle y terminan como tomándose los APR. Entonces, eso es una complicación, porque como no hay una directriz, ¿a dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y quién dice las cosas? Se toman las decisiones individuales. Entonces, eso no nos está funcionando. Para eso, el Consejo Consultivo, lo he dicho muchas veces en las sesiones del Consejo Consultivo, creo que hay que crear el cargo de dirigente administrador
Y este debe ser remunerado, porque ninguna persona que trabaja lo va a hacer gratis. Ese es un tema, porque yo cuando voy a las reuniones, como ejemplo en esta reunión, yo ahora soy el administrador, a mí me pagan, pero después de 11 años, trabajé 11 años gratis. Yo soy jubilado y normalmente la gente debe saber que, sobre todo en regiones, normalmente los dirigentes son jubilados, son gente con tiempo, para poder, porque gente que trabaja no podría tomar un cargo directivo por los tiempos que recurre esto. ¿Ya? ¿Termino? Sí, le pido que vaya cerrando su exposición, don Silvio, por favor. Y al laboratorio, disculpe. Tenemos el tema del que queremos, el impacto de los SRAs que no están en el registro de operadores. Quisiéramos que los requisitos para el registro de operadores de todos los APRs post-2020 se bajaran un poco, se flexibilizaran, que ya no fueran tan leoninos como nosotros lo vemos, porque es casi imposible que cualquier APR, con todo lo que se está pidiendo en la ley, cumpla la ley. Entonces van a quedar fuera. Y como ahí dice, el dato de la DOH en los próximos años es construir nuevos CCR, por lo que estos sistemas tendrán los mismos problemas que tienen los actuales después del 2020, que no se van a poder inscribir en el registro de operadores. Entonces, importante que se bajen los papeles que se piden para poder ser inscrito en el registro de operadores. Porque cuando uno está en el registro de operadores tiene la excepción del IVA, tiene las capacitaciones, tiene la inversión privada, o sea, la inversión pública. Y si uno queda fuera de esto, pierde todo, no tiene cómo postular. Y lo mismo con los papeles, si no tiene los papeles no tiene cómo entrar. Entonces, como que nos cierra la puerta desde el principio. Lo otro que solicitamos es dar como un empuje a las uniones comunales. Porque para nosotros, ¿quién mejor que el vecino conoce al vecino para trabajar y para ayudarse? Entonces, potenciar las uniones comunales en los distintos territorios, en este caso en Chiloé, una forma de ayudarnos a trabajar. Nosotros sabemos cómo trabajamos, nos podemos conocer entre vecinos. Si ponemos una bomba, el que tiene al lado la puede tener, la puede llevar al lado mientras recupera. Okay. Tenemos esto es súper importante. Le pido que, porque hay dos organizaciones más esperando poder exponer. Es que esto también le sirve a la organización. Lo sé, pero tenemos tiempo determinado, don Silvio, por favor. El tema del decreto 43 del 2023 del Ministerio del Interior, que dejó a Chiloé fuera de zona extrema. Entonces, nosotros solicitamos que Chiloé sea incorporado a zona extrema, como es en el Ministerio de Economía. Tenemos bonificación por zona extrema por las características de Chiloé, pero en el Ministerio del Interior no somos zona extrema, entonces quedamos fuera de todo lo que se gana con ser zona extrema. Y lo último, que para no alargarme más, Chiloé no tiene cordillera, no tiene glaciales, no tiene nada, solamente tenemos reservorios de agua y llueve 9 o 10 meses al año y solo tenemos las turberas, que son los pomponales, que funcionan como una esponja, que va soltando, junta el agua y la va soltando en la temporada que no hay lluvia, y eso alimenta ríos, alimenta Napa, alimenta todo. Si se sigue extrayendo el pompón, nosotros vamos a perder nuestra fuente de agua. Entonces, les solicitaríamos que se creara alguna ley que pusiera estos ecosistemas como prioridad estratégica hídrica de la isla, cosa que tuvieran algo que los protegiera. Y con eso cierro para no estar... Me queda una hoja. Muchas gracias, don Silvio. De todas maneras, su exposición queda incorporada a la comisión y bueno, evidentemente le agradecemos el tiempo que se ha dado para poder traernos su experiencia y los elementos que ha incorporado al debate legislativo que tenemos. Quiero entonces ofrecer la palabra particularmente a la Federación Nacional APR Chile. Está su presidenta, la señora Yorki Riquelme. También le pido, señora Yorki, que podamos... Sí. Vamos a tomarnos un poco más de tiempo. La comisión termina a las 11. Nos quedan 6 minutos. Pero vamos a tomarnos más tiempo para poder escucharle en las mismas condiciones que hemos escuchado a los demás. Por eso yo le hacía hincapié, digamos... sobre la idea de poder ir cerrando, pero vamos a escuchar, además que esto va a seguir siendo transmitido por la red. Así que le ofrezco la palabra entonces, señora Yorki Riquelme. Ya, saludarlos a todos y darle las gracias, presidenta, por la invitación. Y bueno, y saludar a los senadores ausentes, pero sabemos que después se van a preocupar, ojalá, de ver esto.
Las Federaciones Nacionales de Comité y Cooperativas de Agua Potable, Rural y Saneamiento, APR Chile, FENAPRU, FESAN y la Corporación de los Ríos, concurrimos hoy en representación de las organizaciones que durante más de 6 décadas han sostenido el acceso al agua en miles de localidades rurales de Chile. Venimos a aportar una mirada construida desde la experiencia cotidiana de quienes administran, mantienen y proyectan los servicios sanitarios rurales en los territorios. Pero también venimos con la convicción de que esta discusión ya no trata únicamente sobre modificaciones legales, trata sobre el futuro de la ruralidad hídrica chilena. Permitámonos una reflexión antes de entrar al contenido de la reforma. Llevamos años participando en estos debates. Hemos asistido a mesas de trabajo, a reuniones técnicas, a audiencias, encuentros regionales y nacionales. Hemos elaborado propuestas, observaciones, documentos, incluso articulados completos de la ley. Hemos participado en la construcción de la Ley 20.998, en su implementación y ahora en la discusión de sus modificaciones. Hemos debatido sobre financiamiento, gobernanza, licencia, administrador temporal, fortalecimiento institucional, seguridad hídrica, asistencia técnica, participación y fortalecimiento organizacional ante muchas otras necesidades que tienen los APR. Y sin embargo, muchas veces sentimos que seguimos intentando explicar una realidad que no logra o no quiere ser completamente comprendida. Porque cuando hablamos de los APR no estamos hablando de una figura jurídica, no estamos hablando solamente de una licencia, una tarifa, una infraestructura. Estamos hablando de miles de comunidades organizadas que durante más de 60 años han sostenido el acceso al agua en los territorios rurales de Chile. Y queremos decirlo con respeto, pero también con honestidad. Existe cansancio, mucho. Existe preocupación, existe incertidumbre, no porque los opongamos a los cambios, no porque rechacemos la modernización, sino porque muchas veces hemos reaparecer debates que parecieran comenzar nuevamente desde cero. Y seguimos con esto, que es lo que los lleva al cansancio, a la preocupación, como dije anteriormente, a todos esos puntos. Volvemos una y otra vez a explicar quiénes somos. Y volvemos una y otra vez a explicar que detrás de cada sistema existe una comunidad organizada. Volvemos una y otra vez a explicar que los servicios sanitarios rurales no son únicamente una infraestructura, sino también organizaciones sociales, trabajo comunitario y compromiso territorial. Y muchas veces sentimos que seguimos comenzando desde el principio. Aquello que intentamos explicar durante años no son problemas aislados. No estamos hablando solamente de una licencia, de una fiscalización, de una tarifa o de una inversión específica. Estamos hablando de una crisis hídrica y climática que dejó de ser una emergencia temporal para transformarse en una condición permanente en gran parte del país. Estamos hablando de organizaciones que enfrentan crecientes exigencias técnicas, administrativas y regulatorias, mientras muchas veces carecen de las capacidades y apoyos necesarios para responder adecuadamente. Estamos hablando de sistemas que deben garantizar un servicio esencial, mientras que enfrentan incertidumbres respecto de su financiamiento, la protección de sus fuentes y la sostenibilidad futura. Hablamos de una deuda histórica en materia de saneamiento rural que aún afecta a miles de familias chilenas. Estamos hablando de la necesidad de fortalecer las capacidades organizacionales y dirigenciales para asegurar la continuidad de este modelo comunitario. Y estamos hablando de algo que consideramos fundamental: reconocer que la gestión comunitaria del agua no es una debilidad que deba corregirse, sino una fortaleza que debe ser protegida y fortalecida. Por eso muchas veces sentimos que el debate se concentra en los efectos visibles de los problemas, mientras las causas estructurales continúan pendientes. Sabemos que el tiempo de esta sesión es necesariamente limitado. Quizás
esa realidad refleja de alguna manera el desafío que tenemos por delante, intentar resumir en unos pocos minutos una experiencia comunitaria construida durante más de 60 años, una experiencia presente en miles de localidades rurales, sostenida de generaciones de dirigentes y dirigentes que han dedicado parte importante de su vida al servicio de las comunidades. Por eso sabemos que ninguna intervención podrá abarcar toda la complejidad de esta realidad, pero esperamos al menos contribuir a que las decisiones que se adopten considerando la dimensión humana, territorial y comunitaria que existe detrás de cada servicio sanitario rural. También queremos hablar de la confianza. ¿Por qué la confianza es parte de la infraestructura invisible que sostiene este sistema? Cuando una comunidad elige a un dirigente, deposita en él o en ella una responsabilidad enorme. Por eso, cuando se cuestiona de manera generalizada a los dirigentes, muchas veces se olvida que detrás de cada uno de ellos existe una comunidad completa que decidió confiarle esa tarea. Aquí nosotros no venimos a defender personas, no venimos a defender cargos, venimos a defender el valor de la organización comunitaria como patrimonio social de nuestro país. Durante años las organizaciones han construido un diagnóstico, propuestas y alternativas. Las dificultades del sector son ampliamente conocidas. Las conocen las comunidades, las conocen las instituciones públicas, las conoce este Congreso. Por eso sentimos que la pregunta principal ya no es cuáles son los problemas. La pregunta es si existe la voluntad necesaria para abordar sus causas estructurales, porque ninguna reforma resolverá por sí sola todos los desafíos que enfrenta la ruralidad hídrica. Pero sí puede contribuir a construir una política de Estado capaz de fortalecer a las comunidades, otorgar mayor certeza a los sistemas y proyectar el futuro de los servicios sanitarios rurales para las próximas décadas. Por eso hoy no venimos a pedir que se adopten nuestras propuestas sin discusión. Venimos a pedir algo mucho más simple, que se revisen, que se estudien, que se debatan, que se conozcan las indicaciones del Ejecutivo, que se conozcan las indicaciones parlamentarias, que se respeten los compromisos adquiridos y que las decisiones se adopten escuchando a quienes viven diariamente esta realidad. Porque después de años de trabajo, lo mínimo que esperan las organizaciones es claridad, respeto y certeza. Las organizaciones de APR no son un obstáculo para esta reforma. Han sido quienes más han trabajado para que esta reforma exista. Por eso esperamos que el resultado final fortalezca simultáneamente a los servicios sanitarios rurales, a la institucionalidad pública y a las comunidades que los sostienen. Porque si algo hemos aprendido durante más de 60 años es que el agua rural no se administra solamente desde la oficina, se construye todos los días desde los territorios. No nos duele discutir ideas, no nos duele debatir propuestas. Lo que nos duele es sentir que, después de tantos años explicando nuestra realidad, todavía hay quienes siguen sin verla. Porque los diagnósticos existen, las experiencias existen, las propuestas existen. Lo que hoy está en discusión no es si conocemos los problemas, lo que hoy está en discusión es si tendremos la voluntad de enfrentarlos. Porque las comunidades rurales ya hicieron su parte. Durante décadas organizaron sistemas donde no existían soluciones, mantuvieron el servicio en tiempos de escasez, formaron dirigentes, cuidaron sus fuentes de agua y sostuvieron un modelo solidario que hoy sigue siendo ejemplo de gestión comunitaria. La pregunta queda abierta, no es que están dispuestos a hacer las comunidades, lo han demostrado durante más de 60 años. La pregunta es si el Estado y la política estarán a la altura de este esfuerzo. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, señora Yorki. No sé si don Rufino quisiera incorporar algo más. No. Perfecto, muchas gracias, don Rufino. Entonces le quiero ofrecer la palabra a la Federación Nacional de Agua Potable Rural, FENAPRUD Chile. Está su presidente, el señor José Rivera, a quien le ofrezco la palabra. Don José. Muy agradecido, presidenta, por su invitación, igual a la senadora y a los senadores de la comisión. Como siempre, reciba los saludos de todos los servicios sanitarios del país. Nosotros representamos a tanto del norte como del sur. Y hoy día también no pudo asistir la FESANC, donde está su presidente Manuel Morán y su asesor Fernando Krau. Por intermedio de nosotros lo representamos igual acá al colega que hacemos la misma pega. Bueno, nosotros estamos solicitando que se respeten los compromisos adquiridos
durante la tramitación legislativa y que cualquier propuesta de modificación sea discutida con transparencia. Participación y consideración de la experiencia acumulada por las organizaciones comunitarias que han sostenido estos servicios durante décadas con un modelo público comunitario, sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque observamos con preocupación que la propuesta del Ministerio en la comisión anterior en esta sala fue de presentar una ley corta, presentada por el mismo ministro ante esta comisión. Lamentablemente no recoge gran parte del trabajo desarrollado por nuestras organizaciones del sector, ni los acuerdos construidos durante un proceso bastante largo, en la mesa única, aquí mismo en la sala y también en otras entidades como la Cámara de Diputados. Y yo quiero hacer un pequeño análisis de los 3 puntos que querían proponer el Ejecutivo con esta ley corta. Una de ellas era contratar empresas privadas para realizar un levantamiento nacional de información. Pero nuestra federación estimamos que estas medidas requieren una revisión profunda, considerando que gran parte de esta información histórica, técnica, administrativa y operacional de los sistemas sanitarios rurales ya se encuentra en el poder de las subdirecciones de servicios sanitarios rurales. Las direcciones regionales de obras públicas y las antiguas empresas sanitarias que durante décadas prestaron asesoría a los APR y que conforme al proceso de implementación de esta ley que estamos hoy día viendo su modificación, la 20.998, debiera traspasar dichos antecedentes al Estado. Por ello resulta legítimo preguntarse si es necesario destinar nuevos recursos públicos para recopilar información que debiera encontrarse disponible en estos organismos. Hoy día, Presidenta, cuando la ley se implementó, indicaba que todas las sanitarias del país tenían que devolver la información que el Estado pagó para que ellos a nosotros los tuvieran con asesoría y diagnóstico permanente. Nosotros creemos que actualizando esta información basta. Es solamente actualizar. Lo que no tenemos claro, si realmente las sanitarias cumplieron con la ley y devolvieron esta información de cada uno de nosotros. Ahí estamos preocupados y nos gustaría que más adelante solicitaran al Ministerio de esta información. Después habla de la modificación, el segundo punto, del sistema tarifario para simplificar su implementación por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Acá el colega hablaba que en el capítulo de la ley habla de la fiscalización y la tarificación. Nosotros cuando hicimos la implementación de las tarifas era para tener una herramienta para poder cortar el agua. Digamos, no creíamos nunca que iba a ser un copy-paste de lo que la superintendencia tenía como modelo para las grandes sanitarias que se fue creada con el 382. Entonces ellos, como no estaban preparados, la implementaron copy-paste. Pero ¿qué pasa? Hoy día nosotros lo encontramos que ellos están implementando ya a los segmentos mayores. Voy a hablar que había 3 regiones en piloto, la quinta, la área metropolitana y la sexta, y en la región que yo represento como presidente regional, con los segmentos mayores vimos bastantes problemas con la implementación porque fue muy compleja y hoy día todavía no están los decretos definitivos para aplicar esta ley. De las tarifas. ¿Qué quiere decir? Que al 2025 ellos tenían que ya estar cobrando estas tarifas y hoy día en desmedro de nuestra cooperativa y comité estamos cayendo en una parte de que no tenemos recursos para poder mantener bien y operar estos servicios. ¿Por qué? Porque también hoy día tenemos que tener presente que el 24 de noviembre de 2025 entrábamos al segmento mediano y al segmento mediano tampoco se le ha aplicado. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? De que cuando ellos quieren aplicar la ley, la aplican cuando a ellos prácticamente, entre comillas, coloquialmente le conviene. Pero cuando nosotros decimos, bueno, la ley también indica que usted ya tenía que haber tenido resuelto todos los segmentos mayores, y a los medianos hoy día los complica mucho, y a la vez la fiscalización, como habla el colega, nosotros siempre solicitamos que en esta modificación de la ley todo el segmento menor
que el menor está clasificado en 2, de 0 a 300 y de 150 hacia abajo, esté bajo la asesoría de la subdirección, no de la superintendencia, porque es muy complejo, es algo muy técnico. Y eso a nosotros nos gustaría que, como no está en la ley corta y lo está presentando el ministro y sus asesores, que quede presente que tenemos que simplificar y reconocer que el segmento menor debería estar bajo la asesoría de la subdirección. Después dice contratación de empresas privadas especialistas para las asesorías técnicas, revisión de diseño, inspección de obra y proceso de licitación. Las federaciones reconocemos la importancia de fortalecer las capacidades técnicas del sector. Sin embargo, creemos que el foco debe estar en fortalecer las capacidades permanentes del Estado, particularmente de las subdirecciones de servicios sanitarios rurales y de las direcciones regionales, antes que avancen hacia un creciente externalización de funciones estratégicas, como la privatización. Asimismo, resulta fundamental garantizar que cualquier asesoría externa complemente el trabajo institucional y no sustituya las responsabilidades que la ley entrega a los organismos públicos competentes, como es el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Obras Hidráulicas y la Subdirección de Servicios Sanitarios. Como organizaciones representativas de los servicios sanitarios del país, reiteramos que los principales desafíos del sector se relacionan con gestión comunitaria, el financiamiento de la operación, la capacitación de dirigentes y trabajadores, la sostenibilidad de los sistemas, la regulación de infraestructura, la seguridad hídrica y el fortalecimiento institucional de las organizaciones. Y acá hay una materia, que esos 3 puntos que hablamos es la que querían en la ley corta, pero nosotros tenemos materias que los preocupan. Tenemos, por ejemplo, algunas, la caducidad de la licencia. Nosotros creemos que eso, estamos viendo que la modificación es fortalecer la licencia y no debilitarla. Pero ellos están empecinados en que caduquen la licencia. Esto tiene que tener un tratamiento muy delicado, pero muy de una mirada comunitaria y de una mirada que sea más estatal que de la parte privada, porque si no, se va a hacer una modificación para poder caducar una licencia como en una forma coloquialmente dicha, como tapadita para que entre la posibilidad de una sanitaria, hablando coloquialmente y fácilmente. Entonces nosotros, en relación a ello, pedimos que en esta modificación se incluya y no en la ley corta. Por otro lado, tenemos algo que es bien importante del día a día, que es un rol y un medidor. Hoy día la mayor parte de las zonas rurales están con los beneficios cuando se hizo la reforma agraria, la cobra y todo, y los sitios tienen 4.000 metros, donde antes había una vivienda y hoy día hay 7, 8 viviendas con un rol. En esos casos muy particulares, debería la subdirección tener una flexibilidad y decir, nosotros tenemos que tener la posibilidad de poner un medidor a una vivienda siempre y cuando que no sean loteos particulares, que no sean loteos, que sea el articulado bien redactado para que no pierdan el beneficio nuestros socios y así cumplir con la ley, porque la ley dice una vivienda y un medidor. Tenemos el radio operacional y por otro lado tenemos las factibilidades de agua. Y aquí también se pone en contexto que hay muchos mejoramientos que se están ejecutando, hay unos que tienen aprobados los diseños, y eso dice lo siguiente: resulta difícil comprender que por una parte el Estado financie y apruebe proyectos de conservación, ampliación, mejoramiento del sistema de servicios sanitarios sobre la base de diseño de ingeniería que consideran proyecciones de crecimiento de la demanda a 20 años o más, y que por otra parte no se reconozca adecuadamente los informes técnicos de factibilidad elaborados por la propia organización y sus profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Que no los podemos explicar, que lo entregan un diseño ahora y está proyectado a 20 años y lo dicen al mes siguiente que está entregado. Usted tiene que contratar a un ingeniero civil para hacer un informe técnico para ver cuántas factibilidades de agua puede dar.
Entonces digo, pero si está revisado recién el proyecto y tiene una proyección de 20 años, ¿por qué nos piden que gastemos plata donde no tenemos que gastar? Eso también es un tema muy... Entonces, tenemos tantos temas que son modificaciones y como usted dijo, Presidenta, y nosotros estamos agradecidos que los acogieron muy bien. Nosotros hoy día creemos que tenemos que tener una modificación en la ley y no una ley corta, porque no hay que parchar la ley, hay que, por favor, esto cuesta mucho, la disposición de ustedes se agradece, pero infinitamente, y lograr detener esta modificación. Y no dejo de decir esto porque yo agradezco a la senadora Chicardini, a usted, al señor Celi, no así al senador Urrutia, que a veces generaliza y lo ha tratado con palabras fuertes que duelen. A nosotros lo ha dolido mucho y muchos servicios me llaman a mí como presidente de nuestra directiva, que lo que dieron la semana pasada fue un poco vergonzoso para nosotros porque somos 2.400 y si alguien comete un error, por favor, que sea en particular y no en general. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. No sé si el vicepresidente quisiera incorporar algo más. No, Presidenta, muchas Jorge. gracias para no dar el tiempo para que sea un poco más. Muchas gracias. Bueno, solamente decir que no podemos tomar acuerdos. No sé si el Ejecutivo quisiera quizás pronunciarse sobre alguno de los puntos que han planteado las organizaciones presentes. Yo solamente decir que a mí me parece que, bueno, primero es muy atendible lo que plantean, ¿cierto?, los gremios, las organizaciones, en este caso ambas federaciones, sobre todo en relación a que el trabajo que se ha realizado no se desperdicie, ¿no? Yo quiero volver a recordar y valorar que el ministro se comprometió en esa línea y escuchó nuestra mirada y por lo tanto de manera anticipada, digamos, logramos tener una respuesta favorable que permite hoy día resguardar que no se va a presentar una ley corta. Creo que es importante que ustedes se vayan con esa claridad de esta comisión. No va a haber una ley corta de parte del Ejecutivo en esta materia, lo que va a haber es la tramitación del proyecto que ya está en trámite, que fue aprobado en general en esta comisión, por unanimidad y que fue aprobado por amplia mayoría en general también en la sala de la Cámara del Senado. Y que hoy día lo que esperamos, y lo vuelvo a repetir tal como lo dije antes, son las indicaciones del Ejecutivo y también de los parlamentarios y parlamentarias, y estas indicaciones se van a presentar hasta el día 9 de julio. Ese es el plazo. Por tanto, después del 9 de julio vamos a continuar la tramitación en particular de este proyecto, es decir, ya vamos a comenzar a votar artículo por artículo. Eso quiero que quede súper claro, ese es el trámite que viene, esos son los plazos que están establecidos, por lo tanto yo por lo menos como presidenta he intentado de esta comisión, he intentado dar certeza a las federaciones, a las APR y por supuesto también muy en concordancia, al menos en acuerdo, ¿no? O con más coordinación con el Ejecutivo, porque además muchas de las normas que están incorporadas en este proyecto son de iniciativa exclusiva. Y en ese sentido es bien importante que también ustedes lo sepan, porque nosotros hemos tenido a la vista las propuestas que han surgido de las federaciones, nos han llegado sus comparados, sus propuestas, sus documentos, y créanme, señora Yorki, que sí que varios de nosotros sí lo hemos tomado en cuenta. Entonces yo también, de la misma manera en que ustedes nos piden no generalizar, también les pido a ustedes de vuelta no generalizar, porque en eso ha habido varios senadores y senadoras que hemos estado muy comprometidas y comprometidos con que esta ley avance. Personalmente hice todos los esfuerzos por pedirle a la presidenta del Senado, a través de mi comité y a través de otros parlamentarios también, de manera directa y personal, que pusieran en votación este proyecto en la sala. Y eso, este es un proyecto que estaba dormido, no se estaba tramitando y no tiene urgencia además. Por lo tanto, la urgencia que se ha tomado para llevar adelante esta tramitación la hemos puesto nosotros, desde esta comisión. Y en ese sentido, con el acuerdo de mayorías, además, de parte de los senadores que están presentes acá, al menos con el acuerdo explícito del senador Celi y de la senadora Chicardini, y quizás con algunas observaciones más claras, cierto, que se han presentado de los otros dos senadores que han estado presentes. Pero bueno, están en su derecho cada uno
de tener la opinión, y creo que en ese sentido quiero plantearles también que, tal como también ustedes lo han dicho, no generalizar respecto de las situaciones que se puedan observar en torno al comportamiento de algunos dirigentes en las APR. De hecho, la semana pasada nosotros pedimos, a solicitud del senador Urrutia, información al Ministerio Público respecto de los casos que hoy día están vinculados a situaciones delictuales que se están investigando, cuáles han sido los procedimientos, los elementos fundamentales que hoy día se cuestionan, también para tenerlos a la vista, porque efectivamente acá son casos puntuales que están siendo investigados. Al senador Urrutia le hemos dicho de manera permanente que él, si tiene otras denuncias que hacer, que las haga. Como senador de la República tiene la obligación de denunciar cuando tiene conocimiento de algún delito que no esté contemplado hoy día en un proceso de investigación. Por lo tanto, también hemos sido bien claros en establecer que hay particularidades y diferencias. Y tal como existen hoy día parlamentarios, o sea, APRs, digamos, que se han visto envueltos en situaciones de irregularidad y que están siendo investigadas, como lo ha dicho el senador, también, y eso es importante, también varios de nosotros lo hemos dicho y destacado, la gran mayoría son dirigentes y dirigentas de esfuerzo, comunidades que se han organizado, que lo han hecho de manera voluntaria. Ya lo decía, ¿cierto?, don Silvio, a propósito de cuánto trabajo significa para las APR tener que sostenerse con mucha autogestión, con autofinanciamiento. Por lo tanto, frente a eso nosotros también hemos sido muy cautos y claros en decir que hay que diferenciar, y por supuesto que no compartimos aquellas posiciones que generalizan y que dañan el prestigio y el rol que ustedes cumplen, y quiero ser también bien clara en eso. Por lo tanto, bueno, dicho todo eso, espero que se vayan con claridad de cómo va a ser el proceso de tramitación, de que existe un compromiso claro, hay certezas. Si les hemos pedido que vuelvan es porque también ustedes lo han solicitado, no es porque no hayamos tomado en consideración las propuestas que han planteado. Es decir, al menos nosotros aquí vemos varios parlamentarios que sí hemos recogido las propuestas y las miradas que ustedes nos han hecho llegar, y lo vamos a seguir haciendo, y espero también que el Ejecutivo en esa misma dimensión anteponga, digamos, el acuerdo comunitario, la mirada común, la experiencia de las organizaciones, y no solo las perspectivas ideológicas, que yo sé que las hay. Pero en esta materia yo creo que, a propósito de la emergencia que vive nuestro país, también es necesario ser muy cautos en que lo ideológico no se superponga a las necesidades concretas. Y eso lo quiero decir a propósito de que hoy día van a haber puntos en los cuales vamos a tener acuerdo y probablemente en otros no. Pero yo también creo que en ese sentido, lo vuelvo a repetir a propósito de lo que aquí se ha dicho, de qué es lo que hay que consolidar, y al menos acá muy mayoritariamente, y también lo quiero decir, ustedes han visto la comisión, pero los parlamentarios así lo hemos manifestado, tenemos una mirada muy clara de que la línea sea fortalecer lo que tenemos y por tanto fortalecer la alianza público-comunitaria, y no establecer vías alternativas o caminos que puedan ser aperturas o puertas de entrada a la privatización de lo que hoy día se ha garantizado como un derecho al agua para las comunidades rurales y que ha sido sostenido fundamentalmente por las comunidades organizadas y las APR. Quiero manifestar eso como una opinión política también, en mi calidad de senadora y también de presidenta de esta comisión. Así que yo espero realmente que cuando nos encontremos con las indicaciones tengamos buenas sorpresas y no malas noticias. Pues yo creo que hasta ahora hemos estado en sintonía, ha habido buen fair play, buena disposición, y creo que eso, yo espero que al menos eso se sostenga así de parte del Ejecutivo, así va a ser también de parte nuestra. Me ha pedido la palabra don Silvio y la señora Yorki, así que con eso cerraríamos. Silvio. Con respecto a lo que... y Diego también, ¿o no? Sí, ya, para reaccionar, perfecto. Ya, con respecto a esto de que pidieron la semana pasada esa información al Poder Judicial, yo desde el territorio de Chiloé les puedo decir que eso sí sucede. No es tan lejano esto de que los dirigentes se roban los APR, eso es cierto. Yo tengo pruebas y cosas de ese tipo. Lo que pasa es que no todo se denuncia, porque cuando nosotros trabajamos en organizaciones comunitarias, es nuestro vecino, es nuestro familiar, es la gente que tenemos al lado. Entonces, muchas de las cosas que pasan en los APR,
en el territorio no llegan al juzgado. Entonces no sé si el informe que ustedes vayan a pedir al Poder Judicial les va a aclarar lo que realmente sucede en los territorios. Ese es un punto. Dicho esto, con respecto a lo que dijo acá mi colega don José, con respecto a los de los APR menores, que darle atribución a la subdirección, bueno, aparte de asesorar y acompañar, también debería entrar el tema de agregarle fiscalizar a los menores. Entonces, darle como ponerle pantalones largos a la subdirección con respecto a la fiscalización. Y lo último que quiero decir, que a mi entender, después de 11 años y escuchando mucha realidad de los múltiples dirigentes de la provincia, la ley de Junta de Vecinos nos quedó chica. Entonces, creo yo que nosotros deberíamos tener algo similar a lo que tienen los clubes deportivos cuando pasan de amateur a profesional. Una cosa es cuando parte como amateur y después cuando pasamos a profesional nos cambia la estructura. Entonces, yo creo que la ley 19.418 ya no... Nosotros somos un híbrido. Entonces, no estamos tan cercanos a las organizaciones comunitarias como como a las cooperativas. Estamos más cercanos a las cooperativas. Y las decisiones tienen que ser tomadas por directorio. Como nosotros somos de la ley 19.418, normalmente este tema queda en las manos de un presidente. Entonces las decisiones deben ser tomadas en directorio, como son en las cooperativas. Esa es mi... Muchas gracias. Señora Yorqui, por favor. Bueno, señora Presidenta, primero que nada, agradecer la buena disponibilidad que han tenido para recibirnos, para escucharnos y para poder avanzar en esta discusión, en esta modificación. Sabemos que hay muchos puntos, muchos artículos que hay que trabajar, que hay que modificar, y esperando ahora las indicaciones que pedimos que ojalá puedan llegar un poco antes, aunque sea un día, para poder trabajarla y saber a qué los vamos a exponer. Y bueno, el tema del senador Urrutia deja harto que desear porque los mete a todos en el mismo saco, pero no es así. De que hay, lo hay. Por lo mismo esta ley acompaña para que los fiscalice y los regule. Porque la 19.418 no lo hace, pero sí la 20.998. Lo que no queremos son las multas, ¿ya? Pero sí una fiscalización donde tenga varios puntos que regule los APR, ¿ya? No los oponemos a eso, porque es necesario, ¿ya? En todo índole de político, en todo lo que puede haber, hay este tipo de situaciones. No podemos tan solo marcar a los APR, ¿ya? En toda organización, en todo el mundo hay desfalco, hay problemas de dinero. Entonces, por lo mismo, no los pueden meter a todos en el mismo saco. Espero que el caballero pueda, como dice que es socio de una APR, ojalá pueda reconocer la labor que nosotros realizamos, independiente de lo que él piense. Nosotros estamos orgullosos de ser dirigentes sociales, de darle agua a nuestra gente, de hacer nuestra labor a honoren. Muchas veces pasamos rabia, pasamos malos ratos, pero nunca pensamos que lo íbamos a pasar aquí, que los iban a tratar así. Pero bueno, no importa, seguimos con la mirada en alto y hacia adelante y avanzando para dejarle a los que vienen después de nosotros una buena ley que los proteja, que los cuide, porque esa fue la instancia con la que se creó la 20.998, una ley que proteja, que los cuide de la privatización. Gracias por todo el apoyo. Muchas gracias. Sino yo solamente decirle a don Silvio que nosotros no nos podemos hacer cargo de lo que no conocemos. O sea, esta es una instancia formal y por lo tanto las instituciones tienen que funcionar a partir de los datos que son públicos. Y frente a eso, mejorar la ley, mejorar los mecanismos de fiscalización, sin duda que es parte de lo que tenemos que hacer y es parte de nuestro desafío. Pero claro, no podemos considerar, por eso pedimos los datos que podemos acceder. No podemos hacernos cargo desde el desconocimiento de situaciones que se puedan estar dando, y por eso es que ustedes están acá, precisamente para que nos trasladen cuáles son esos elementos y nosotros los podamos considerar. Y si hay denuncias concretas de personas que hoy día estén cometiendo delito, insisto en el punto, esos antecedentes pueden ser puestos a disposición de la Fiscalía y por supuesto de las instituciones que hoy día investigan. Le ofrezco la palabra entonces a don Rufino Evia, que había solicitado, y con eso ya digo y terminamos. Gracias. Porque ya estamos muy pasados en el tiempo. Gracias, Presidenta. Entendemos los tiempos.
Quiero señalar 2 puntos. El primero, que será usted, digamos, no generalizar tanto hacia nosotros como también hacia el mundo político. No, está claro el respaldo que hemos tenido, especialmente de usted. Ha existido una comunicación directa, constante, así que... Y también creo que está transversal en términos políticos la situación que hemos instalado de modificación de la ley, lo que se está viviendo, las urgencias hoy día que existen con respecto a esta modificación en particular. Por lo tanto, hacemos la diferencia claramente, ¿ya? Pero el segundo punto tiene que ver con lo que señalaba el colega dirigente de Chiloé, es que hay un punto que hay que diferenciar cuando alguien dice hay un robo en una PR, a lo que es una gestión, digamos, de la PR. ¿Y dónde está el rol? ¿Dónde está el punto ahí, digamos? O sea, hoy día no hay un perfil de dirigente para que se entienda cuál es la función que cumple la PR. Una función fundamental para el Estado, digamos. No es un tema simplemente de clorar el agua, de operar el pozo, etc., digamos. Es una gestión administrativa que conlleva muchas cosas, digamos, y que para eso hay que dotar de herramientas. Por lo tanto, hay un punto, digamos, que hay que hacer la diferencia. Y es por eso que estamos hablando de modificar la ley, para que realmente el fortalecimiento esté en el foco que tenga. Que el dirigente que asuma siempre tiene que llegar con ciertos elementos administrativos, de entender la función. Por eso hacemos la claridad. No podemos caer en el juego nosotros mismos dirigentes, que hay incapacidades. Y surgen estas situaciones justamente porque el foco de asistencia, el foco de fiscalización está mal diseñado, no está comprendido. Así que eso nomás, presidente. Gracias. Muchas gracias, don Rufino. Don Diego, le ofrezco la palabra y cerramos. Muchas gracias, presidenta. Le quería también agradecer porque usted sí que ha respetado que puedan venir acá a la federación y la he escuchado. Ha sobreextendido y si bien están excusados los demás senadores, usted se ha quedado acá. Si no quisiera escuchar a las federaciones, podría haber cerrado la sesión y se habría ido. Así que se agradece mucho ese gesto también. Por parte mía, yo he anotado todas las inquietudes que he podido retener. Se van a estudiar cada una de ellas y no duden que el debate se va a dar. Se van a transparentar las indicaciones nuestras, así como lo comprometió el ministro Raúl en su minuto. Vamos a hacerles llegar las indicaciones con anterioridad. Eso está, no se ha quitado nunca. Un compromiso que tiene incluso antes de asumir el ministro Raúl. Sí, se va a mantener, se va a respetar. Y por mi parte, no a decirles que entiendo la preocupación, la urgencia. Ustedes juegan un papel fundamental en lo que es el garantizar el derecho humano al agua, e incluso en zonas extremas. Por muy pequeño que sea el APR, siempre está por detrás la función de llegar a las personas. Y eso es algo invaluable. Así que va a haber toda la voluntad y disposición del mundo, va a estar abierto el debate, obviamente. Podremos tener nuestras diferencias, pero para eso está en esta instancia. Nada más que eso. Muchas gracias, don Diego. Bueno, yo creo que las voluntades están puestas sobre la mesa, los tiempos están claros, hoy día tenemos algunas certezas. Le hemos solicitado en esta misma comisión al ministro que pueda recibir a las organizaciones con las que no se ha reunido, ya que algunos de ustedes nos han manifestado que no han podido reunirse, se reúnen mañana. Ah, qué bueno, ¿ves? Puras buenas noticias. La comisión ha hecho su trabajo, hemos logrado poner fechas, conseguimos las reuniones, hemos tenido avances, así que lo que nos queda es poder esperar los tiempos que se cumplan y continuar con la tramitación. Así que les agradezco mucho a todos los que vinieron, le agradezco también a los representantes del Ejecutivo, esperamos seguirlos teniendo aquí, don Hipólito y también Diego, todas las veces que sea necesaria. Y bueno, por supuesto también le agradecemos a don Silvio, que vino de tan lejos desde Chiloé, por habernos traído su opinión, su experiencia, por traer una exposición además con algunos elementos que sin duda también van a ser tomados en consideración, y a ambas federaciones por estar presentes. Así que muchas gracias, y por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta.